Muy buenas tardes, bienvenidos a Agenda Muel TV, a pocos días de que se cumpliera 2 años del gobierno. ¿Cuáles son los principales desafíos que siguen teniendo? ¿Cómo sacar adelante una agenda de reformas bien ambiciosa, considerando que las circunstancias no han cambiado? Además de que van a tener dificultades adicionales como 2 años de elecciones. Vamos a estar conversando todos estos desafíos junto a Kenneth Bunker, académico de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás, Kenneth? Bienvenido. Muy bien, Bárbara, muchas gracias por la invitación. No es menor el desafío que tiene el gobierno. De hecho, podríamos hacer un balance de lo que fueron esos 2 primeros años y las Ujú. proyecciones o las expectativas de qué viene de aquí en adelante. ¿Cómo ve estos 2 años que fueron hacia atrás? Bueno, eso fue parte del desafío que tuvimos cuando estábamos pensando en esta encuesta, ¿no? Hacer un balance parcial para evaluar un poco la gestión del presidente Gabriel Boric y su gobierno y lo que ha sido hasta ahora. Y la verdad es que nos encontramos con noticias tristes. La verdad es que 63.3% opina que Chile está peor de lo que estaba antes. Y no está de acuerdo con lo que está haciendo el presidente, ¿no? O lo que está haciendo o lo que no ha hecho. Entonces, hasta ahora ha sido un gobierno que ha dejado bastante que desear, pueden haber sido expectativas muy altas, pero tampoco ha logrado pasar muchas reformas en el Congreso. Y por lo mismo, lo probable es que mientras no se entienda lo que ha fallado en este primer tiempo, va a ser muy difícil arreglarlo en el segundo tiempo, porque efectivamente nosotros tenemos dos elecciones grandes, las municipales y las de gobernadores a finales de este año, y la próxima ya estamos hablando de la elección legislativa y la presidencial. Entonces, el gobierno sacar su agenda legislativa adelante con tanto movimiento político va a ser difícil. ¿Cómo se entiende esta disociación entre el balance, la minuta, dicen desde la oposición, que tiene el gobierno para Ujú, celebrar o conmemorar estos 2 primeros años, con lo que se ve en la encuesta? Porque el gobierno destaca y pone énfasis en que estamos mejor que hace 2 años de partida, que tenemos cifras buenas que mostrar en economía, tenemos mejoras también en materia de seguridad, ujú. básicamente en todos los ámbitos. ¿Por qué se genera esta disociación entre lo que dice el gobierno y lo que la gente está manifestando? Pero me parece que es bastante claro, ¿ah? O sea, nosotros incluso lo vemos en la encuesta que hicimos, lo que le importa a la gente, lo que son las prioridades de las personas son distintas a las que son las prioridades del gobierno. Uno lo siente también. En el sentido, cuando uno hace una encuesta, nosotros, la encuesta nuestra, pero también otras encuestas que muestran más o menos lo mismo consistentemente, que las prioridades son la crisis de seguridad, resolver el tema de la delincuencia, de la violencia, la corrupción y otros temas como, por ejemplo, el trabajo, ¿no? O sea, tener oportunidades de trabajo. Y el gobierno pareciera estar un poco involucrado en temas políticos, o sea, hablar de Venezuela, de anticomunismo, del conflicto palestino-israelí, que pueden ser temas que son muy importantes, pero no son lo que quieren las personas. Entonces, las personas al ver que el gobierno es incapaz de resolver el día a día, obviamente lo rechaza. Bueno, si miramos en la agenda legislativa, por ejemplo, los temas de seguridad se han comido de alguna manera casi todas las otras cosas. Objetivamente se ha avanzado en hartas leyes, más allá de que sean del gobierno anterior, que Ujú. antes se rechazaron y ahora sí. El gobierno tiene cifras, entonces ellos dicen objetivamente, se han aprobado muchas leyes, se ha avanzado, se ha tomado prioridad en la seguridad. ¿Por qué entonces la gente no lo ve reflejado en eso? Porque no hay resultado. O sea, uno puede pasar todas las leyes, El puede gobierno enviar todas dice que las tiene leyes también al resultados, da Congreso. indicadores, que ha disminuido la migración irregular, dice que han disminuido los delitos. Bueno, pareciera que no, porque si no la gente yo creo que estaría un poco más contenta. Y de hecho creo que una de las mejores formas también de visualizar eso es lo que pasó ayer en La Moneda, cuando va el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, y acepta que él no puede lidiar con la delincuencia dentro de su comuna. O sea, si el alcalde que es oficialista tiene que ir a La Moneda a pedir públicamente que vayan los militares a hacerse cargo de las situaciones, es porque no hay control. Entonces, cuando el gobierno mande leyes que sean suficientemente que basten, digamos, para resolver la crisis de seguridad, lo vamos a saber. O sea, las cifras van a bajar, pero también la gente va a sentir que está un poco más segura de lo que estaba antes. Y hasta ahora eso no ha ocurrido. Ahora, eso también de alguna manera generó ruido ayer en el oficialismo, porque al mismo tiempo que el gobierno intenta instalar la idea que con las cifras que ellos manejan estamos mejor en temas de Ujú. seguridad, claro, que un alcalde oficialista tan emblemático como Tomás Bodanovich de Maipú vaya a pedir militares, no puede estar tan bien, evidentemente. Sí, claro. Bueno, efectivamente genera un problema en el oficialismo, porque el gobierno el lunes, recordemos que está celebrando los 2 años de su gobierno, y sale Carolina Toá, sale el mismo presidente, y dicen que nosotros estamos mejor de lo que estábamos hace 2 años, o sea, como si tuviesen avances concretos en toda esta área. Y el día después llega Tomás Bodanovich diciendo que tienen que involucrar a los militares. Para el gobierno es una situación complicada porque siempre han estado en contra de este tipo de solución, ¿no? O sea,
una solución, ellos buscan una solución más cualitativa, más por medio de los canales regulares de la democracia que involucrar a los militares. Pero se están viendo obligados. Lo que es interesante aquí es que no sabemos exactamente cuáles son las motivaciones del alcalde, porque esto no es una crisis nueva, o sea, lo podíamos haber dicho hace 2 años, y lo decíamos hace 2 años que hay una crisis de seguridad que está empezando, pero justo ocurre este llamado en un año que es electoral. Entonces, los incentivos del alcalde son, o sea, lo que dice el alcalde es correcto, pero me parece que ahí hay una discusión sobre por qué lo hace ahora. Pongámosle pausa porque vamos a hablar en algunos segundos más de el alcalde Bodanovich, pero para no salirnos, no cambiarnos del tema de los militares, le llamó la atención que pese, o dentro de todo este ruido, porque hubo harto fuego amigo también a propósito de la solicitud de llevar militares o desplegarlos en la calle, en las comunas más bien. El presidente Boric hoy día dijo que no se cerraba para la posibilidad de que militares pudieran contribuir en funciones específicas. ¿Le llamó la atención eso? Eh, Sí, en el sentido de que allí hay un hombre de paja, digamos, que se construye un argumento que no existe, que es involucrarlo a los militares para hacer el mismo trabajo que hacen los carabineros. Esa no es una demanda. Lo que se está pidiendo es mayor coordinación con los militares para que puedan apoyar en ciertos trabajos para controlar la delincuencia en puntos que son críticos. Esa siempre ha sido la demanda. Si es que el gobierno hubiese querido hacer eso en un comienzo, si hubiese tenido la voluntad, se hubiese hecho. De hecho, el presidente, como muchas personas recordamos siempre, habló de cherry picking y desconoció derechamente la crisis de seguridad en el 2022. Si hubiese tomado medidas ahí, obviamente no hubiésemos llegado a este punto. Pero hoy día el debate de involucrar a los militares es mayor coordinación. Y eso no ha ocurrido. Eso es lo que tiene que pasar, que el presidente encuentre una forma de dar mayor seguridad y coordinación entre todas las Fuerzas Armadas para que se puedan hacer cargo del asunto. Ahora volvamos a la figura del alcalde Dudanovich. Mm. Claro, si uno empieza a pensar por qué ahora, de hecho es de público conocimiento que han habido muchos incidentes bien graves, con alta connotación pública, ocurridos en Maipú. Casi que uno dice cómo puede ser que en una comuna pasen tantas cosas, entre que han encontrado fallecidos, para que hablar de el cuerpo del ex militar venezolano asesinado también estaba en un campamento en Maipú. Han ocurrido muchas cosas en Maipú que uno podría decir, quizá por eso ahora. Claro, bueno, eso es verdad. Maipú también es una de las comunas más grandes de Chile. Está Puente Alto, está Maipú, está La Florida. Entonces uno espera que este tipo de cosas puedan pasar porque hay mayor masa, hay mayor densidad urbana. Pero efectivamente, o sea, si es que se hubiesen tomado las medidas del asunto hace 2 años, cuando se estaba hablando de la crisis de seguridad, o hace 3 o hace 4, incluso desde el estallido social en adelante, si se hubiese hecho una cerca política para evitar que este tipo de cosas ocurrieran, yo creo que hubiésemos tenido resultados. En defensa del alcalde Bodanovich, sí es uno de los primeros en decir, el año pasado, al menos hace un año, de que no había que tener miedo, había que hacer una autocrítica política para lo que había hecho el Frente Amplio y esa izquierda que gobierna hoy día en cuanto a cómo abordar la seguridad. Pero también habló de que pueden involucrarse los militares. Lo mismo va un poco con el gobernador Orrego, que desde temprano no ha estado abierta a esta solución. Lo que llama la atención es que son parte del gobierno y es el gobierno el que no quiere tomar este paso un poco más duro. Considerando que estamos en año de elecciones. Y esto probablemente no lo vamos a ver solo en el... Hace poquito, de hecho, veíamos a la alcaldesa de Viña también realizando críticas al gobierno por la lentitud de la reconstrucción. Ujú. ¿Podría estar buscando alguna forma el alcalde Boanoit de desmarcarse del gobierno del Frente Amplio en esta materia que sabe que es la más importante para los vecinos en un año de Bueno, elección? ahí sí, absolutamente. O sea, hay dos cosas que yo creo que son importantes de destacar. Uno, que los alcaldes efectivamente es más difícil, o sea, se tienen que ser responsables de lo que pasa en sus comunas. Ahora tenemos elecciones y ellos van a ser los responsables si la seguridad está a la altura de lo que debe estar o no. Entonces, eso es distinto, por ejemplo, a un legislador que no es directamente responsable, ¿no? Un alcalde como Tomás Bodanovich es el jefe último de esta comuna y por lo tanto la gente lo va a premiar o lo va a castigar en la elección. Los legisladores no lo ven así y el gobierno también, como que se difunde el poder un poco, es más difuso el poder, es más difuso entender quién es exactamente el responsable. Entonces, obviamente los alcaldes siempre son los primeros en dar las señales de alerta. De hecho, también pasó cuando tuvimos la crisis social el año 2019, cuando ellos llamaron a hacer un plebiscito antes que se institucionalizara, porque sienten que viene eso de abajo, ¿no? Pero por otra parte, siempre va a llamar la atención de que no haya mayor coordinación de este sector político en general, de poder entregar soluciones. Y ahí es donde se van desmarcando algunas personas como Tomás Bodanovich, que tienen un discurso que hace sentido. Y dentro de ese sector hace más sentido y eventualmente eso también podría ser un liderazgo que se posiciona para algún tipo de cargo más ambicioso más adelante. Bueno, es que por ahí también va un debate que se está dando, sobre todo la figura del alcalde Dudanovich.
¿Le ve alguna proyección distinta de alcalde? Porque ya algunos están pensando que podría ser una de las mejores cartas del Frente Amplio para la presidencia, y mirando ya en otras ligas, o el para el Congreso actualmente. Sí, sí, sí. O sea, efectivamente en el Frente Amplio y la izquierda que está gobernando hoy día no hay muchos candidatos que son importantes. Cuando uno mira las encuestas de opinión, que son todas más o menos constantes, son más o menos consistentes en esta medición, está Evelyn Matei, está José Antonio Kast y después viene como el resto un poco más separado. Dentro de la izquierda está Michelle Bachelet, que está marcando cerca de 8 puntos, y después está Camila Vallejo. Pero ninguna de las dos se mueve, se mantienen más o menos con el mismo porcentaje de apoyo, de intención de votos, si es que uno quiere medirlo así, pero no crecen. Entonces, efectivamente, falta una figura dentro de la centroizquierda que pueda representar a ese mundo, pero que también está más abierto hacia el centro. Yo creo que por ahí se puede posicionar Tomás Bodanovich. Ahora, el problema que él tiene es que no ha aparecido en ningún sondeo hasta ahora. De hecho, de todos de los 100 o más sondeos que se han hecho en estos últimos 2 años, en la materia no ha aparecido ninguna vez. Entonces, yo creo que ahí hay un espacio que él puede abarcar. Ya, o sea, en el fondo puede ser que quienes estamos mirando esto con mucha atención, quienes vemos la potencialidad que tienen algunas personas, lo estemos visualizando más allá de que pudiera estar posicionado en este minuto, más allá de su propia comuna. Claro, o sea, me parece que lo que está pasando es que hay como un cierto centrismo, ¿no? Donde el país está volviendo a buscar perspectivas que son moderadas. De hecho, si es que uno lo mira por la otra parte, Evelyn Matei, hoy día que es la principal candidata a la derecha, dijo que no hay que involucrar a los militares. Entonces, ella también se mueve hacia el centro. Entonces, si es que uno toma estos dos hechos en conjunto, Tomás Bodanovich de la izquierda se mueve hacia el centro porque concede y dice que hay que involucrar a los militares, y por la derecha, Evelyn Matei también se mueve hacia el centro. Entonces, hay una Hay un matiz, demanda. sí, perdón, hay un matiz porque lo que dice la alcaldesa Matei es que no pueden salir los militares mientras no les aprueben las reglas del uso de la fuerza. En el fondo, eso uno puede entender que sí salgan, pero con el requisito que tengan clarísimo cuáles son las reglas de lo que pueden y no pueden hacer. Sí, yo estoy de acuerdo. Obviamente ningún militar va a querer arriesgarse a enfrentar a la justicia después por las cosas que puedan ocurrir. Obviamente la situación es drástica, pero estos son el tipo de solución que tiene que dar el gobierno. O sea, el gobierno tiene que entender cómo se coordina. Ellos son los que tienen los datos. Obviamente aquí también se entremezcla el tema de la migración irregular, en particular en el caso de alta connotación de Maipú. Pero el gobierno es el que maneja todas las cifras, el que está viendo esto de arriba. Entonces el gobierno no puede salir a comentar lo que está pasando, tiene que dar soluciones. Y si está llegando aquí al segundo año con soluciones, es porque está atrasado, es porque las cosas no se hicieron antes. Y si es que la crisis se ha agravado, ha sido precisamente por esa dejación. La situación ha sido muy compleja, ya lo decía. Esta crisis de seguridad se ha tomado la agenda del gobierno con o sin querer, ha terminado obviamente dejando otras cosas de lado. ¿Por qué habría de ser distinto, siendo que sigue sin tener mayoría en el Congreso, sigue la seguridad siendo el principal desafío y además tenemos elecciones, pensando en la reforma tributaria y la Ujú. reforma de pensiones? Porque ahora podríamos esperar que sí lo logran. Bueno, eso yo sería más bien escéptico en pensar que lo pueden lograr. O sea, efectivamente yo creo que porque viene una agenda que es bastante tumultuosa, en lo político creo que va a ser muy difícil sacar cualquier tipo de proyecto, digamos, como de reforma política adelante. Ahora, si es que el gobierno quiere tener éxito, creo que lo puede hacer, pero tiene que aceptar primero que no va a sacar sus reformas políticas y que tiene que resolver un problema que es casi autoimpuesto. O sea, la crisis de seguridad nace un poco en los orígenes de la crisis actual, en el estallido social. Uno puede trazar la línea directamente a lo que pasó en ese tiempo, a lo que está pasando ahora, y obviamente ahora se ha agravado. Entonces, si es que el gobierno lo quiere resolver, lo puede hacer, pero es un tema de voluntad, en tanto tiene que negociar con la oposición. La oposición obviamente está dispuesta a dar todas las facilidades que quiere para ordenar el país en este asunto, pero el gobierno quizás no lo quiere hacer. Y ahí el gobierno me parece que está pensando más a largo plazo. O sea, ¿cuáles son las implicancias de Gabriel Boric y la izquierda de invitar a los militares a salir? ¿Están dispuestos a ser responsables a lo que pueda pasar en esa situación? Y me parece que son muy cautelosos con eso. Es complejo también para el gobierno mantener o tratar de apuntar a su 25 o 26% o 30%, porque muchos los acusan de querer estancarse ahí. Pero en su sector más duro ya hemos visto que ha habido mucho desencanto en los sectores feministas, por ejemplo, a propósito del 8 de marzo, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se manifestaban bien frustrados, desde sectores de pueblos originarios también, de hecho, Pedro Cayuqueo Ujú, decía hace unos días, no se le puede echar la culpa a la derecha de bloquear cosas que no existen, porque no han habido proyectos, no ha habido nada que hayan intentado ujú. hacer y que pudieran decir que no los dejaron en el fondo.
¿Cómo se ve eso? ¿Hasta cuándo puede resistir ese 30% ahí firme? Bueno, a mí me parece que es correcto. Lo primero es que es correcto, porque el presidente tiene presión por el centro, que le dio el voto, digamos, para entrar en un comienzo, y de hecho perdió casi inmediatamente ese apoyo. Ganó con más del 50%, pero cayó inmediatamente, la aprobación se disparó a 60%, la aprobación cayó a 30% y se mantuvo ahí. O sea, ese centro lo abandonó muy temprano, y lo que se ha mantenido es la base de apoyo que tiene de la izquierda. Pero ahora lo que estamos viendo, incluso también, si es que uno mira como el debate político que hubo el fin de semana recién pasado, una columna de opinión que también hablaba bastante puntualmente de que el presidente había fracasado, ¿no? Que no ha hecho lo suficiente, pero esas son críticas que vienen de la izquierda. Entonces, en combinación a este centro que lo ha abandonado, también la izquierda lo comienza a abandonar, porque se están dando cuenta que la agenda transformadora de esta nueva generación simplemente no va a llegar. Y si es que el gobierno quiere tener éxito, tiene que ser más pragmático. Entonces Gabriel Boric tiene que decir si quiere tener éxito o si quiere mantener esa base de apoyo que es el 26% que obtuvo en la primera vuelta, o el piso de 30% que muestra en las encuestas de aprobación. ¿Qué pasa si miramos ahora en la oposición? Porque pareciera que está todo, todos los caminos están llegando, así como llegan a Roma, llegan a Evelyn Matei. Ella va a tener que decidir si va a ser candidata a alcaldesa o no, si es que eventualmente desde esa plataforma o se tira a la piscina definitivamente como candidata presidencial. Bueno, ¿cómo ves eso? Y además también republicanos que están por el lado con José Antonio Castro. Sí, ahí, bueno, ahí el caso yo haría un parafraseo de Jimena Rincón, están en el palco, ¿no? O sea, están mirando lo que está pasando en el oficialismo que se enrea entre el socialismo democrático, entre la izquierda del Partido Comunista, el Frente Amplio que se está refundando entre Revolución Democrática, Convergencia Social, que tienen líos con la corrupción, no logran dominar la agenda diaria. Entonces, la verdad es que la oposición no tiene que hacer mucho. O sea, todo el trabajo se lo está haciendo el oficialismo. eh, Ahí la gran pregunta, creo yo, es cómo se mezclan estas dos coaliciones. ¿Qué tipo de negociación puede existir entre la centro-derecha tradicional, Chile Vamos, y el Partido Republicano? Obviamente ahí hay algunos asuntos de coordinación que son importantes lijar, si es que en las próximas elecciones van a haber pactos de omisión, si es que se van a respetar algunas de las candidaturas que son titulares, y cómo todo esto va a confluir para la próxima elección presidencial, porque si la elección fuera hoy día, Evelyn Matei ganaría, pero José Antonio Kast divide el voto de la derecha y va a ser muy difícil recuperar unidad ahí después. Entonces, por ahora están bien en el sentido de que no tienen que hacer mucho, pero eventualmente toda esta pasividad se va a transformar en un problema si es que no se coordina políticamente de forma estratégica. Por último, tenemos este año elecciones de municipios. Se ha olvidado, parece que a la derecha les fue extremadamente mal en las últimas elecciones. Perdieron prácticamente todo, debe ser su peor elección en muchísimo tiempo. ¿Cuántos espacios tienen para revertirlo? ¿Cuánto pueden aprovechar el momento complejo que pasa el gobierno? O eventualmente terminar igual que ellos y que quede todo más o menos parecido ahora. Bueno, esto tiene que ver directamente con lo que decíamos recién. O sea, casi todo el juego aquí, la inercia la está generando el oficialismo. Lo que ellos hagan o lo que dejen de hacer va a determinar mucho de lo que está pasando en la agenda. Eh, entonces, efectivamente, en la elección pasada a la derecha les fue mal, pero Chile estaba pasando, digamos, casi por un momento muy izquierdizado, ¿no? O sea, en ese momento muchos de los votantes que estaban en el centro decidieron votar por candidatos de la izquierda, y por eso les fue bien a todos estos partidos. En particular a los del Frente Amplio, que terminaron ganando la presidencia el año siguiente, o después en el mismo año, porque recordemos que la última elección municipal fue en el 2021, el mismo año de la presidencial. Entonces había como, digamos, un momento muy, muy de izquierda en ese tiempo. Ahora la cosa va volviendo hacia el otro lado y la inercia está por el lado del oficialismo. Entonces ellos van a ver muchos más votantes que no les gusta este gobierno, que no están satisfechos con el trabajo, y que si más encima uno considera que muchos de estos alcaldes de izquierda están cuestionados por casos de corrupción, el caso, por ejemplo, en Antofagasta, pero también en Ñuñoa, lo que ha pasado últimamente en Viña del Mar, son problemas. Entonces puede haber un castigo un poco más duro sobre esa coalición. Entonces hay una parte como general, un swing, digamos, nacional, que va a ir hacia la derecha, pero van a haber algunos castigos particulares entre medio también. Kenneth, para cerrar, un tema nada que ver con lo que hemos estado hablando, pero a propósito también de las críticas de una de las promesas del gobierno, no más pituto, o que se les critica en forma, en fondo, cómo se viste. No puede meter muchas cosas ahí. Ha surgido una polémica en las redes sociales a propósito de la cónsul en Japón, en una recepción oficial, una visita.
la forma que está vestida, extremadamente informal, ha generado mucho debate porque además se han puesto a indagar una persona que egresó y que tiene en el fondo muy poca experiencia, solo un par de años, con un sueldo cercano a los 10 millones de pesos, que nos está representando. ¿Qué sabe de eso o qué tanto dice de esto? Porque son las pequeñas cosas que generan molestia y ruido. Sí, o sea, al final, si es que fuera una vez, creo que está bien. Si es que son 10 veces, está bien, pero que sea un hecho que es repetitivo, creo que lo que genera problemas. Lo vimos con el embajador en España, que es amigo del presidente, no está ahí por sus méritos personales en el sector diplomático, y en general lo vemos como con el primer gabinete de relaciones exteriores, lo que pasó en la gira de Estados Unidos. Está como dejado de lado esa idea de representar al país, de sentirse orgulloso de las tradiciones. Es algo que también pasa mucho en este sector político. Entonces, evidentemente, si es que ella está ahí por su propio mérito, me parece bien, pero creo que representar al país tiene que ser algo más grande. Y obviamente esto va a hacer daño a largo plazo, porque si esta es una coalición de personas relativamente jóvenes, que no son tan jóvenes como quizás ellos creen, pero siguen siendo jóvenes relativamente, y van a tener más oportunidades de volver, pero van a tener que volver con esto en el retrovisor. O sea, lo que están haciendo hoy día nunca se va a borrar. Entonces yo creo que tomarse con tal vez un poco más de seriedad ese trabajo de representar a Chile, creo que les haría bastante bien. Muchísimas gracias, Keret, por conversar con nosotros. Que tengamos muy buen día. Muchas gracias a ti, estamos conversando. Gracias. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.